Voy a mostrarles cómo construir un dashboard como este. Este es un dashboard de marketing digital. Consolida información de tres plataformas distintas de anuncios. Por un lado tenemos Meta Ads, Google Ads y Pinterest Ads. Y lo consolida con Google Analytics 4. Por eso podemos ver acá la inversión, que eso viene de las plataformas. Pero el revenue y las compras vienen de Google Analytics 4, en donde se consolida la información de atribución de las tres plataformas y así se atribuye a cada plataforma la compra. Y bueno, luego tenemos el ROAS y el resto de estas métricas. El CPA se calcula combinando la información de GA4, que actúa como el jugador que mide al resto de los jugadores. Y también acá tenemos los ratios clásicos de lo que es el performance marketing, que también viene de las plataformas. Este dashboard está con data en vivo, ¿sí? Que viene desde BigQuery. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero la data a BigQuery de las plataformas y de GA4 se transfiere con Detrix. Y bueno, acá el beneficio de usar BigQuery es que, por ejemplo, no sé, nosotros podemos ir hasta 2020 y acá elegir Today y la información se carga súper rápido. Si alguna vez tuvieron problemas con cargar mucha data en Google Sheets o en otras plataformas como Looker, cuando vos tenés el dashboard alimentado con BigQuery, la información siempre se carga casi al instante. Eso es bastante clave. Y bueno, y acá esto está construido, después lo vamos a ver, pero todo agéntico, con Cloud Code y demás, y está construido con Next y React, etcétera. Y bueno, de esta manera podemos, por ejemplo, yo quiero ver la información por quarter, este dashboard lo puede lograr. Y también podemos ver, por ejemplo, comparaciones contra periodos anteriores. Acá, por ejemplo, yo si quiero puedo cerrar acá, ver un poquito más cercano, no sé, 30 días, y compararlo, por ejemplo, con el mismo periodo en el año anterior. Y acá, estos comparadores de acá me van a indicar este año cómo estoy performando versus el mismo periodo del año anterior, que eso también es un análisis bastante clave, que se suele hacer en lo que es performance marketing. Y bueno, y acá tenemos, esta es la primera solapa de overview para ver un pantallazo general. Acá, esto es un dashboard bien centrado en lo que es paid media, pero si uno quiere, por ejemplo, ver la información de todos los canales digitales, esto acá es como prender en GA4 el Source Medium CPC, también agregar orgánico todos los canales. Acá vamos a tener exactamente cuánto es el total del revenue del canal digital y también el ROAS, pero bueno, fully loaded con también el revenue y las compras que me vienen de otros canales, ¿sí? Entonces en este dashboard de overview puedo ver todo eso. Después tenemos, voy rápido por el resto, pero es una parte de funnel donde puedo ver la caída que tengo en las impresiones, en los clics, etcétera, en cada paso del funnel. Acá también lo mismo, si quiero puedo, por ejemplo, apagar paid y ver el funnel a partir de las sesiones y ver, por ejemplo, podemos ver cuántas compras tengo por AI Chats y ver cómo se comporta el funnel en ese caso. Después acá tenemos un dashboard que se enfoca principalmente en las plataformas y comparación de ROAS entre ellas. Después una parte de campañas. La información de campañas con Google Analytics 4 se hace a través del Campaign ID, que eso también lo vamos a ver un poquito cuando nos metamos en los datos que están por detrás de este dashboard. Y finalmente, bueno, canales. Acá tenemos un desglose de cada uno de los canales. Como les mostraba antes, acá por ejemplo en Organic tenemos qué search engines orgánicos me están trayendo los distintos valores, sesiones, compras y demás. Y acá por ejemplo un desglose de los AI chats. Acá voy a poner un poquito más de time frame para que me tire más data. Acá bueno, acá podemos ver cuál de los chats me están trayendo más compras y un evolutivo en el tiempo. Entonces, este dashboard esta es la arquitectura que tiene. Por un lado tenemos Detrix, que es actúa de fuente de datos y alimenta BigQuery con toda la información de cada plataforma y de GA4, ¿sí? Después en BigQuery nosotros creamos una tabla master que consolida la información de todas las plataformas. Por eso puedo tener la información de GA4, o sea, las compras, el revenue y demás, mezclado con la información de inversiones, y también está la información de campañas de cada plataforma
atribuyendo, por ejemplo, en las campañas. Yo tengo acá cuántas compras tuve en cada campaña y cuántos ROAS tengo en cada campaña. ¿Por qué? Porque mezclo la información de Google Analytics 4 con la información de las plataformas vía los UTMs, el UTM de Campaign ID, y con el UTM de Campaign ID macheo la data de la plataforma con GA4, entonces puedo tener esa atribución real. Después, bueno, y esa es la tabla master que consolida toda la información, resolviendo el problema de la atribución. Luego, con Cloud Code, nosotros lo que hacemos, y acá ya me meto un poquito más en el desarrollo, es desarrollamos este dashboard que ven acá, que después nos vamos a meter un poquito en el código de cómo se hace, aunque esto está todo en GitHub, así que ustedes pueden clonar el código y directamente ponerse a jugar con Cloud Code y construir el dashboard. Y después el deployment lo hacemos en Vercel. Como pueden ver acá, esta aplicación está hosteada en Vercel, pero también con Cloud Code se maneja lo que es el desarrollo del dashboard, el deployment del dashboard, y después el dashboard se alimenta de la información de BigQuery que creamos en los primeros pasos. ¿Sí? Que esa información, como les dije, está alimentada por Detrix. Este es el paso a paso que vamos a hacer en este video. Por un lado, crear las transferencias con Detrix. Pausa de cafecito. Las transferencias y todo lo que es la información. Una vez que tenemos toda la data consolidada en BigQuery, hacemos el master. En realidad, una vez que tenemos toda la data cruda en BigQuery es donde ya tenemos todo listo para jugar. O sea, nosotros a Cloud Code le damos un BigQuery con toda información cruda y todo el resto se hace súper fácil con AI, con AI agéntica, dado que Claude lee todas las tablas, entiende perfectamente lo que queremos hacer y puede crear el master, desarrollar el dashboard y demás sin ningún problema. Así que vamos con eso. Entonces, el primer paso es ir a app.detrix.io. Si no tienen una cuenta, se la hacen. Y lo primero que vamos a hacer es conectar las fuentes de datos. ¿Sí? Como les dije antes, acá tenemos fuentes de datos. El primer paso es conectarlas. Por ejemplo, les voy a mostrar cómo se conecta una, pero en principio siempre es lo mismo. Si no necesitamos código, es simplemente haciendo clics. Ahí vamos. Bien, perfecto. Bárbaro. Una vez que ya conectamos, acá van a ver la cuenta que conectaron. Acá está todo blureado porque es un entorno de demostración. Y acá van a ver todas sus cuentas de Google Ads. Lo mismo, acá está todo anonimizado y ocultado. Y una vez que conectan la fuente de datos, acá lo restante es conectar lo que es la destination. ¿Sí? Vienen acá. Y esto, bueno, si ustedes tienen que tener un proyecto de Google Cloud y con el billing activado. Y una vez que ustedes tengan eso, pueden venir acá y crear, por ejemplo, test demo destination. Acá ponen el ID del proyecto de Google Cloud donde ustedes trabajen con BigQuery. Acá pongo 2 porque esto yo ya lo hice para a fines de esta demo mostrarles ya algo un poco más terminado, pero les muestro cómo es el camino para que vean lo fácil que es. Si ustedes ya tienen un proyecto de Google Cloud con el billing activado y ponen la información acá el sistema lo que hace es chequear todo lo que es la parte de permisos. Y una vez que estamos ok permisos, listo, ya tenemos la destination creada. Entonces tenemos la fuente de datos, tenemos la destination. Ahora vamos a la parte de crear las tablas. Entonces, yo acá ya las tengo creadas, pero yo les voy a mostrar cómo se configuraría esto. Entonces, por ejemplo, vamos a Google Ads, que es lo que acabamos de construir, ¿no? Nosotros acá tenemos una serie de presets de tablas ya construidas con lo que es lo que se suele usar comúnmente en cada una de las fuentes de datos. Y por ejemplo, para crear este dashboard puntual que estamos trabajando en esta demo, si ustedes usan este preset, Campaign and Budget, van a estar perfecto, tienen todos los campos que necesitan. Acá, bueno, yo creo el preset, acá fíjense que yo ya lo tenía creado y ya tengo una transferencia construida, eso ya lo vamos a ver. Pero les quiero mostrar, por ejemplo, cómo se ve esto. Yo acá hago clic en una de las tablas del grupo de tablas y acá yo si quiero puedo, por ejemplo, previsualizar cómo se va a ver esta información en la tabla de BigQuery final.
¿sí? Ahora vamos a ir a BigQuery, cómo se ve todo esto en BigQuery. Pero acá básicamente esto es una previsualización de lo que se va a ver. Y acá tengo la libertad total de elegir los campos que yo quiera, ¿sí? Hoy nos vamos a centrar en el esquema de datos que alimenta el dashboard en cuestión. Pero acá fíjense que hay un montón de información más que ustedes pueden descargar. Acá se puede elegir con libertad. Y ir visualizando la info para cerciorarnos que los campos que estamos eligiendo son los campos que nosotros efectivamente queremos llevar a BigQuery, ¿sí? Entonces tenemos grupos de tablas, cada tabla tiene información distinta y nosotros en este dashboard vimos que tenemos tabla de Google Ads, ya recién hicimos el preset. También tenemos información de Meta. En Meta es lo mismo. O sea, yo acá vengo y puedo usar el preset de Campaign Performance. Este de vuelta, que ya estaba creado, es porque ya está, este laburo ya lo hice. Y si van a Pinterest, que es la otra plataforma que estaba conectada, lo mismo. Usamos el preset de Campaign Performance, ¿sí? Y después en GA4, acá también usamos un preset y usamos el de Traffic and Acquisition. Fíjense que viene con un montón de tablas el preset. Nosotros solamente vamos a usar una de ellas, que ahora lo vamos a ver. Así que bueno, una vez que creamos todos los table groups, fíjense que acá está un poco duplicado, porque yo ya lo había hecho. Pasamos a la parte de crear las transferencias. Entonces, por ejemplo, vamos a crear una de prueba. Yo las creé antes, pero les voy a mostrar cómo se hace. Vamos acá, hacemos clic en Create Transfer. Acá podemos elegir las cuentas que queramos, ¿sí? Acá es donde decidimos qué cuentas vamos a utilizar en esta transferencia y vamos a tener la información en última instancia en BigQuery. Acá si queremos podemos hacer clic en Sync All, por ejemplo. Esto es una funcionalidad que usan mucho nuestros clientes para básicamente sincronizar toda la información de todas sus cuentas, actuales y futuras. Cuando hacemos esto, las transferencias suelen tardar bastante en cargar, ¿no? Pueden llegar hasta tardar días. Pero una vez que se cargan una vez, después los días siguientes se cargan más rápido por la de duplicación incremental. Que no me voy a meter en eso ahora, pero si quieren saber más sobre esto, en la parte de Overview tenemos explicado bien cómo funciona este sistema. Pero básicamente la duplicación incremental es como la tecnología que trabaja detrás de estas transferencias, que en última instancia es la manera más eficiente de manejar grandes volúmenes de datos que básicamente es lo que se genera cuando queremos, por ejemplo, sincronizar 154 cuentas de Google Analytics 4. Entonces, volviendo acá, vamos a la parte de crear la transferencia. Entonces yo estaba acá eligiendo las cuentas, vamos a elegir 3 a modo de prueba. Una vez que elegimos el table group, las cuentas, vamos a elegir la destination donde queremos que vaya la información. Acá elegimos con qué frecuencia queremos que se actualicen los datos. Con diario está perfecto. Y la creamos. Entonces bueno, esto va a correr. Ustedes van a recibir un email cuando la transferencia termine de llevar toda la información. Esto se repite para cualquiera de los table groups, ¿no? Si voy acá y voy, por ejemplo, al de Google Ads, lo mismo. O sea, hacemos clic en Create Transfer, elegimos las cuentas y seguimos el mismo caminito. Exactamente lo mismo. Acá si quieren, acá hay un poquito más de opciones de configuración, pero por default los presets están bien configurados en esta parte. Y no tienen que preocuparse. Si son un poco más técnicos, pueden meterse a configurar el tipo de sincronizado de cada una de las tablas, el refresh window de duplicación incremental y demás, ¿sí? Pero los presets de por sí vienen ya con las configuraciones correctas. Y lo mismo, crean la transferencia, por ejemplo, para Google Ads, ¿sí? Entonces, estas son las dos que acabamos de crear. Y acá tengo todas estas transferencias ya con la información cargada, ¿sí? Y acá les voy a mostrar cómo se ve eso. Primero vamos a ir a BigQuery, a ver cómo se ve esto en última instancia en el destino de datos. Yo cuando vengo a la transferencia puedo venir a la parte de Table Groups, que es básicamente lo que vimos recién, pero un resumen, y
Ya en el nombre de la tabla, yo si hago clic voy a ir a lo que es BigQuery, que es donde tengo la información final, ¿no? Entonces, acá lo mismo, de hecho, acá tengo todas las tablas de las 4 transferencias que creamos recién. Bueno, yo ya las había creado, pero que de las table groups que sí creamos recién, está toda la información acá. Y acá, por ejemplo, podemos hacer una query para ver la información que tenemos aquí adentro. Bien. Para los que conocen un poco cómo se ven estos datasets, esto básicamente es un dataset clásico de lo que es de Google Ads y Paid Media. Y lo mismo para el resto de las tablas, ¿sí? Todas estas tablas, Budget Control, Campaign Conversions, etc. Lo tenemos todo acá en Campaign Conversions, en BigQuery. Lo mismo para el resto de las transferencias que construimos, ¿sí? Entonces, una vez que creamos los table groups, creamos las transferencias para cada uno, ya vamos a tener toda la información en BigQuery acá lista para que la trabaje Claude, ¿sí? Acá en nuestra web app ustedes pueden ver cómo se comporta la descarga de datos, ¿no? Por ejemplo, fíjense que la primera descarga duró 39 minutos en esta transferencia, bajó al medio millón de filas, y después las descargas subsiguientes tienen menos cantidad de filas. ¿Por qué? Porque esto es por la duplicación incremental. En la primera corrida, esto descarga toda la información histórica. Esto puede descargar hasta los últimos 6 años de información. Entonces, por eso es muy importante, si nosotros nos importa tener un registro histórico de la información de las cuentas que estamos trabajando, esta feature puede descargarte toda la información y después en los días subsiguientes descarga solamente una partecita más chiquita. Lo que configuremos en la configuración de duplicación incremental acá, solamente los últimos 12 días, que es básicamente la información que va cambiando día a día. Entonces, por eso es la forma más eficiente, es la que minimiza la cantidad de costo que tenemos en BigQuery y también minimiza la latencia de datos y eso permite tener dashboards que son real time y que se cargan y que siempre tienen la información actualizada. Entonces, bueno, volviendo acá, ya tenemos las transferencias de Detrix. Ahora vamos a consolidarlas todas en un master. Entonces, vamos a abrir Cloud Code. Yo lo voy a abrir acá. Y para este paso, tienen que tener instalado el MCP de BigQuery en Cloud Code. Que si no saben o no lo tienen configurado, en este link, que también está en el repositorio de GitHub, está en todos lados, también en este dashboard que es público, está en nuestro website, van a poder encontrar la guía de cómo hacerlo. Entonces, una vez que yo tengo el MCP de BigQuery en Claude, yo le puedo decir, por ejemplo, hago un copy de esto, le digo, Claude, ¿podés ver esto? Y acá vamos a verificar que el MCP funciona, ¿no? Igualmente, antes de seguir, nosotros acá en el repo de GitHub de este dashboard que estuvimos viendo al principio, nosotros tenemos un archivito que se llama prompt, que básicamente concentra todo lo que es el trabajo que hay que hacer con Cloud Code para llegar a este dashboard final. Puedo ir viendo a qué tiene acceso y demás, pero vamos a arrancar una sesión nueva. Yo acá, fíjense que uso Cloud Danger, que es... Acá yo estoy usando Ubuntu, eso para los que no se dieron cuenta. Y básicamente, esto es un repo público, así que ya va a empezar a trabajar. Básicamente por eso yo con Cloud Danger es básicamente lo mismo que hacer Cloud Dangerously Skip Permissions. Yo solo puedo hacer porque lo tengo bien configurado a Claude y no puede hacer... Hay otras maneras de bloquear a Claude, incluso dándole este comando. Entonces, y eso lo hago porque permite que Claude corra sin frenar, que es muy clave cuando yo quiero darle un prompt grande, donde tiene que trabajar bastante y que lo haga sin parar para aumentar la velocidad. Por eso usamos este comando de Cloud Dangerously Skip Permissions, que bueno, dice danger, o sea, hay que tener cuidado, configurarlo bien, pero en definitiva es la manera más efectiva de trabajar agénticamente.
Bueno, acá Claude ya me está preguntando un poco lo que hice, si ya corrieron las transfers. ¿A qué proyecto dataset apunta tus transfers de Etrix? Acá me está diciendo que le diga, que le dé esto. Vamos a darle esto. ¿Qué es Service Account? Muy bien. Service Account, paso muy importante. Para este dashboard funcione, nosotros ya probamos que con el MCP yo puedo acceder al dataset, verlo y hacer la tabla que consolida todo, ¿no? Ahora, cuando nosotros hacemos un deployment a Vercel, el MCP no está para conectar la información de BigQuery. Entonces ahí es donde necesitamos una Service Account, que les voy a mostrar súper fácil cómo se hace. Vamos a Service Accounts, nuestro proyecto. Esta la voy a borrar porque seguramente la hice en otro video. Si quieren pónganle Dashboard Marketing sí, YouTube. No importa el nombre de la Service Account, lo que importa es a lo que le damos acceso básicamente. Acá me la creó, vamos a hacer un refresh. Bueno, una vez que se crea, vamos a crear una key. Y esta key es la que le vamos a pasar a Claude. Yo acá tengo configurado que hacemos eso. Bueno, no me la tira porque justo ahí va, sí, fíjate el último download está aquí, ahí. Ahora, antes de dársela igual, voy a darle acceso a esta service account, que me voy a fijar cómo es exactamente el mail. Después obviamente lo voy a borrar. Me voy a fijar cuál es el mail de la service account, que es este de acá, ¿sí? Esta información que ven acá es privada, nunca la muestren en público. Yo esta service account después de grabar este video lo voy a borrar. Pero ahí está básicamente la llave privada para dar acceso a lo que yo le dé acceso a esa service account. Entonces yo a esta service account, por ejemplo, le voy a dar acceso... no, esto no. Eso que yo acabo de hacer, ustedes, digamos, no lo hagan públicamente. Ahí está la private key que permite, que le da, es como una contraseña que tiene esa service account para acceder a lo que yo le dé acceso. En este caso le voy a dar acceso a el dataset que acabamos de crear con Detrix, en donde está toda la información cruda y donde también se va a crear el master. Y ahí le vamos a dar el acceso de Data Editor, ¿sí? Después también le tenemos que dar acceso a nivel proyecto de Google Cloud en la sección de IAM. Esto, a ver, me dice que ya tengo cambios sin guardar. Bien, una vez en la sección de IAM, vamos a Grant Access y pegamos el valor de la service account que acabamos de crear y le damos este rol, Job User. Una vez que hicimos eso, ya le podemos decir a Claude, che, ya te dejé las keys ahí que están bien, usa esas y listo. Esa service account es lo que va a usar el deployment en Vercel para acceder a este dataset de BigQuery, ¿sí? Y básicamente servir los datos al deployment. Bueno, ahora le dejamos laburar, sí, un tiempito. Bien, acá me vino con otra pregunta. ¿Confirmás? Sí. Crear master. Seguís en TikTok.
Me está preguntando dónde hacer el dashboard y ya. Bueno, entonces, acá ya terminó de crear la tabla master, o sea, la tabla que consolida la información de las tablas crudas que construimos acá. Se lo puedo mostrar rápidamente por aquí. Vamos a cualquiera de las tablas. Por ejemplo acá. Acá tenemos la tabla master, que básicamente es lo que es una view de BigQuery, que lo que hace es agarrar la información de las distintas tablas crudas y consolidarla en una sola tabla, que es lo que es el mejor modus operandi para construir un dashboard, tener todo en una misma tabla y que esa tabla alimente el dashboard. Acá ven que tiene bastantes nulos, not set, etcétera. Pero fíjense que tenemos Session Start, Add to Cart y demás. Este master es un master que tengo fecha por fecha toda la información. Acá si por ejemplo hago where platform is not null, van a ver que sí me vienen todas las columnas con información, con costo, clics, etcétera. Add to cart, esta es la información que viene de GA4, Begin Checkout, Purchase Revenue, Transactions, etc. ¿Sí? Entonces, ya tenemos la tabla master. Después también me creó el dashboard. ¿Sí? La fase 3 ya también la completó. El que está en el background, acá le pregunto, pasame el URL del dev server. Acá clonó todo el código de GitHub, del GitHub público de Detrix. Y acá ya tengo, acá la tengo la info. Bien. Entonces, acá ya tengo el dashboard en mi localhost. Fíjense la diferencia, esto ya está en Vercel, esto es mi localhost y tengo exactamente el mismo dashboard que está corriendo en Vercel. Entonces, y acá es donde ustedes se pueden poner a jugar. Esto es como si se quiere un template, ¿no? Entonces, supongamos que, por ejemplo, yo quiero aprovechar la data de alguna de las otras tablas que tenemos, ¿no? Yo sé que acá tengo, por ejemplo, landing pages, GA4 landing pages. Entonces, acá le puedo decir, puedo hacer un copy de esto y le digo, Claude, me interesa hacer un dashboard, una página de análisis de las landing pages. Implementarla con una tabla mostrando todo de manera estándar. Acá pueden darle un prompt mejor, ¿no? Yo lo hago a fines de esta demo, lo hago bien simple solamente para mostrarles cómo, para mostrarles la flexibilidad que tienen una vez que Claude tiene acceso a tanto su información, o sea, en BigQuery, su data, como las herramientas para construir visualizaciones de datos en base a esa data. Así que vamos ahí a esperar a ver si lo hace bien rapidón. Ahí fíjense que llama a BigQuery, ve la información, la analiza un poquito, va al código y construye el dashboard. Mientras piensa, les voy a mostrar un poquito el repositorio de código, contarles cómo está construido. Demo. Acá me parece que lo hizo, ¿no? Demo to dashboard. Acá está. Vamos a. Sí, se sigue laburando. Bueno, en este repositorio de código usamos Next.js como web server y lo usamos porque tiene muy fácil configuración con Vercel para la parte del deployment. Eso ahora lo vamos a ver como que es el último paso. Después trabajamos con Tailwind
para la parte de CSS. Y trabajamos con React y Recharts, que es la librería que usamos para la parte de los componentes del dashboard. ¿Sí? Esto ya estamos en un punto donde no hace tanto falta que sepan cómo funciona todo esto, pero bueno, acá está están todos los componentes. Acá, por ejemplo, cada una de las páginas tiene una query que es la query con la que querea la base de datos en BigQuery, y acá está toda la información de los componentes y cómo los renderiza y demás. Acá están, por ejemplo, los charts, etcétera, y acá, por ejemplo, podemos ver que todo esto se saca de Recharts, por ejemplo. Así que bueno, vamos acá. Bueno, listo, ya me creó las landing pages. Vamos acá, vamos a ver cómo queda. Perfecto, fantástico. Acá, bien, tengo info de las landing pages y me dice las sesiones, el porcentaje del total y el bounce rate. Bien simple. Pero bueno, acá pueden ver que yo acá puedo ir llevándolo a cosas cada vez más complejas. Me están dando las top 18. Le puedo agregar los filtros, le puedo agregar lo que se me ocurra. También le puedo agregar, por ejemplo, información sobre las conversiones en cada una de las landing pages, por ejemplo. Entonces, así prompteando pueden construir el dashboard que ustedes quieran, básicamente. Entonces, una vez que ya están contentos con su dashboard, acá dicen, bueno, vamos a hacer el deployment en Vercel. También en el repo de GitHub explicamos cómo instalar Vercel y demás, pero es una pavada. Se hacen una cuenta, instalan Vercel con NPM. Hasta le pueden pedir a Claude que les dé una mano con eso. Y una vez que ya tienen todo instalado, con Claude pueden hacer el deployment y ya tener live el dashboard. Tengan en cuenta que este dashboard va a estar live a todo público. Yo no tengo problema en hacerlo porque este dashboard está alimentado con data completamente anonimizada. Pero si ustedes tienen información sensible, pídanle a Claude que le ponga una contraseña, que eso es súper simple. Pídanle a Claude que ponga una contraseña al dashboard, cosa de que no esté todo el público en internet para cualquiera. Perfecto. Bueno, entonces ya se terminó el deployment. Así que vamos a verificar acá. Y bien, tenemos el dashboard. Fíjense que acá tenemos la parte de landing pages que agregamos al final. Y bueno, ya están. Entonces, ahora de esta manera ya tienen a Claude conectado con sus datos, con su repositorio de código, y acá pueden modificar este dashboard como quieran. Después, volviendo para atrás, si ustedes necesitan trabajar de vuelta a la parte de datos, por ejemplo, para agregar datos nuevos a esas tablas, ustedes pueden venir de vuelta a Detrix, a la parte de Table Groups, y por ejemplo editar cualquiera de las tablas. Y una vez que editan las tablas, se va a editar en BigQuery. En BigQuery pueden cambiar el master y ir enriqueciendo el dashboard con más información. ¿Sí? Acá tienen control completo de lo que es la parte de la información, que es la base de todo. Así que, bueno, con esto pueden construir un montón. Y bueno, si llegaste hasta acá en el video, la verdad que te interesó muchísimo. Déjame en los comentarios qué otro tipo de videos te gustaría que armemos, qué te gustaría construir con estas tecnologías, y los vamos a hacer. Muchas gracias.